Bienvenidos a este tiempo de estudio, a este momento de edificación, en momentos de gozo cuando nos introducimos en la palabra de Dios. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por ese bello y precioso don de la vida que nos permite disfrutar de las maravillas que tenías planeadas para nosotros en este día y en esta semana que va transcurriendo. Enséñanos, Señor, y que a través de tu Santo Espíritu seamos movidos a entender y a poner por práctica tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuamos el estudio que venimos trayendo en el libro de Jonás. Y el libro de Jonás se sitúa en el contexto del antiguo imperio asirio, un imperio cruel, despiadado y violento, cuya capital era Nínive. En medio de su esplendor, Israel veía a los asirios como enemigos crueles, brutales y violentos, y ese sentimiento lo albergaba Jonás en su corazón, el cual no había liberado. Iba a pasarle factura en cuanto a no obedecer la orden que Dios le da de ir a ministrar en Nínive. Vamos a tomar hoy como base del estudio el capítulo 1 y los versículos 4 al 8. Iniciaremos mirando los versículos 4 y 5 con un pequeño título: La tormenta y el temor de los marineros. Dice la palabra del Señor: Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tormenta tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlos de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. La expresión Jehová hizo levantar indica una acción totalmente directa de Dios. No es un fenómeno natural cualquiera, es una intervención totalmente divina para mostrar su voluntad. Los marineros, muy probablemente fenicios, expertos navegantes, temen en extremo en ese momento, lo cual indica que la tormenta era fuerte y muy poco común, pues eran avesados en las lides de la navegación y preparados para muchas circunstancias, pero esta tormenta era una tormenta que no veían frecuentemente. Vamos a mirar algo del contexto cultural. Los marineros eran politeístas, o sea que cada uno clamaba a su propio Dios. Y tenemos en cuenta que habían varios tipos de marineros ahí, y cada uno tenía un Dios. Era común que ante las crisis marítimas se ofrecieran oraciones dentro de la nave e incluso sacrificios. El término arrojar la carga al mar era una práctica real para salvar la embarcación y para proteger la vida también de los navegantes. Algunos momentos de deducción teológica. Mientras los paganos, los no creyentes, oraban, Jonás se dedicaba a dormir plácidamente. ¿Qué revela esto? Insensibilidad espiritual del profeta.
en un contraste irónico, totalmente irónico. Los no creyentes reaccionaron con temor reverente a sus dioses, pero Jonás no. El versículo 6 nos enfrenta a un capitán confrontando al profeta. El patrón de la nave, que era el capitán, se acercó y le dijo a Jonás: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Acordémonos que cada uno clamaba a su Dios. Y ya varios habían clamado a sus dioses, pero el capitán va donde Jonás y le pide que tenga la misma actitud, que se levante y que ore, que clame a su Dios. Posiblemente este Dios sí opere, porque el Dios de todos los que habían orado hasta el momento no había operado. El capitán utiliza imperativos. Levántate, clama. O sea, un llamado urgente. No sigas durmiendo. Estamos en una situación apremiante. La frase quizás o quizá muestra la incertidumbre pagana frente a lo divino. Mientras nosotros confiamos plenamente en un Dios poderoso, mientras Jonás debería confiar plenamente en un Dios poderoso, los incrédulos utilizan quizá lo haga. En el mundo antiguo, se creía que las deidades controlaban los fenómenos naturales, de tal manera que el capitán asume que algún dios, de tantos que estaban ahí involucrados en la situación, alguno de esos dioses estaba enojado. Entonces, todos deberían invocar al suyo, a ver cuál caía por suertes y ayudaba a salvarles. Pero nosotros sabemos que hay un único Dios. Y Jonás también lo sabía. Pero hacía caso omiso, porque había en su corazón algo que más adelante va a salir a relucir. Los roles entonces estaban invertidos. Un pagano, un no creyente, exhortando a orar a un creyente. Un no creyente exhortando a orar a un profeta enviado por el Señor. El que debía orar, el que debía guiar espiritualmente, está totalmente desconectado de su Dios, porque en su corazón había un cortocircuito en la comunión por algo que él no había entregado a su Señor. Miramos aquí que Dios utiliza incluso a los incrédulos para confrontar a su pueblo. Y eso lo hemos visto muchas veces. Hay incrédulos que parecen más creyentes que los propios creyentes. Y llegamos al versículo 7, donde se va a tocar el tema de echar suertes. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, reunámonos y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Jonás. Bien entendido ese tema, suerte. Echar suertes era una práctica para discernir la voluntad divina, la voluntad de esos dioses. Era una práctica pagana para discernir quién estaba haciendo el mal o quién era el causante de tal situación. El resultado de haber echado las suertes señaló directamente a Jonás, mostrando la soberanía de Dios incluso en métodos paganos. Dejamos claro que era un método pagano, pero incluso allí el Señor va a mostrar su soberanía y cuál era el propósito
que él quería sacar a la luz. Que Jonás estaba en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, en la función equivocada. Mientras debía estar yendo para Nínive, iba en contravía a Tarsis, desobedeciendo totalmente lo que el Señor le había ordenado. Para este tema de echar suertes se utilizaban piedras, palos o dados rudimentarios. No era considerado tal como azar, sino como buscar la revelación divina. Entendamos bien el concepto. No se está hablando de un juego de azar, sino de un juego de buscar una revelación divina. Y decimos entonces que la revelación cayó sobre Jonás. Aunque el método es pagano, Dios gobierna el resultado. Esto refleja un principio. Dios puede revelar su propósito incluso en contextos imperfectos, en contextos que no entendemos, en contextos que se ven como utilizados por el mundo. Ahora, que no podemos tomar eso para disfrazar algo que nosotros queramos hacer es distinto. Pero Dios es soberano en todo lo que presenta. Ya identificado el culpable, viene un interrogatorio. Versículo 8. Entonces le dijeron, ya todos habían orado y todos habían visto que nada y que la tempestad seguía. Pero entonces, ¿qué hacemos? Entonces dijeron a Jonás, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Y por qué le hacen el interrogatorio a Jonás? Porque sobre él recayó la suerte. ¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Si pasamos desapercibido el tema de esta preguntadera, diríamos nosotros, si lo que debería interesarles es la tempestad, no, eso tiene unas connotaciones específicas. Los marineros realizan 5 preguntas. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué nos sucede esto? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? ¿Qué muestra esta serie de cuestionamientos? Urgencia, primero, por entender la causa. Algo está pasando y hay un culpable y tenemos que descubrirlo para que él ore a su Dios y nos saque de esta situación. Otra cosa a tener en cuenta. Esto muestra el reconocimiento de que el problema es moral y espiritual y no es natural. No es una tempestad cualquiera. Hay un problema espiritual. Alguien está haciendo algo en contra de su Dios y la única solución es descubrir quién es y que ore a su Dios. Y su Dios quizás dicen ellos, quizás dijo el capitán, los libren de esa situación. La identidad, pueblo, tierra u ocupación estaba ligada a la deidad que se adoraba. Entonces, dependiendo de la procedencia del implicado, se asignaba o se entendía a qué deidad estaba sujeto y qué parámetros de oración y de sacrificio deberían hacerse para calmar la ira de ese Dios. Teológicamente, que es lo que hemos estado analizando, y cultural y geográficamente, tratando de hacer una exégesis un poco más a fondo y no tener solo la historia de Jonás y el pez y Nínive, sino realmente todos los puntos de discusión, podemos ver que el pecado de un hombre afecta a muchos.
teológicamente. El pecado de Jonás, desobediencia, estaba afectando a todos los otros navegantes que estaban allí. El pecado de un hombre afecta a muchos. Jonás no solo huye de Dios, sino que afecta y pone en peligro la vida de otros. Tengamos muy en cuenta eso, hermanos. El pecado no es una cuestión exclusivamente personal, sino que afecta el entorno, afecta a los que están a nuestro alrededor, y las consecuencias alcanzan y avanzan mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Jonás no tuvo en cuenta que su pecado iba a tener injerencia directa sobre los otros, y él decidió no obedecer y pensó que la responsabilidad era solo de él. Pero ¿cuántas personas estaban implicadas? ¿Cuántas personas han sido afectadas por los pecados que nosotros cometimos antes de conocer de Cristo? ¿Cuántas personas afectadas por nuestras malas decisiones sin contar con el Señor? ¿Cuántas personas afectadas por nuestras actitudes desobligantes en contravía de lo que Dios nos ha ordenado? Debemos ser sensibles a eso, abstenernos. Nosotros estamos llamados por el Señor para compartir, para edificar, para sumar, para multiplicar y no para restar y dividir. Si hablamos hasta este punto y en este versículo específico de conclusiones teológicas, podríamos decir lo siguiente: Dios gobierna la creación. Es el absoluto gobernador, es el que tiene el control del viento, el mar y las circunstancias. De todo lo que sucede, Él tiene el control. Segundo, la desobediencia no solo tiene consecuencias personales, sino que también abarca consecuencias colectivas. Y no podemos olvidar eso. ¿Hasta dónde nuestras fallas, nuestro pecado, nuestras decisiones pueden afectar al colectivo que está a nuestro alrededor? Llámese familia, iglesia, empresa, vecindario. Debemos ser sensibles y observar los mandamientos del Señor. Tercer punto, Dios controla al creyente indiferente. Jonás, creyente, indiferente a la voluntad de Dios. Pero Dios lo controló. Él se fue y Dios controló su vida y lo trajo al punto inicial y lo llevó a realizar la obra para la cual Él lo había llamado. No seamos indiferentes. No pasemos por todos esos procesos para tener que regresar al punto inicial, al punto que Dios nos quiere llevar. Cuarto, los paganos, los no creyentes, pueden mostrar mucha más sensibilidad espiritual que los creyentes, y eso es triste. Cuando nosotros seríamos o debemos ser los que llevemos el testimonio, muchos no creyentes dan un mejor testimonio que nosotros en cuanto a la parte espiritual. Y el último punto, nada se escapa, absolutamente nada, al propósito de Dios, ni siquiera el azar. Vimos que esto de echar suertes era azar para buscar una voluntad divina, una respuesta divina, utilizada por los paganos, y aún eso lo utilizó el Señor para mostrar que era Jonás con el cual quería tratar Él, que era Jonás al cual estaba llamando a la obediencia.
y que no eran los otros, y que Jonás debería haber dado testimonio de ser un hijo de Dios allí. Aplicación práctica para lo que hemos visto hoy. Y cuando hablamos de práctica es algo que debemos asimilar y poner por obra. Ya, basta. Hagámosle caso al Señor. No debemos ignorar la voz de Dios. A usted y a mí, el Señor nos ha llamado a su obra. No ignoremos. No vayamos en contravía. No cojamos otro rumbo. Dejemos esa pereza espiritual, el dormirnos esperando a ver qué pasa si llegamos a determinado sitio. Hay una obra por hacer, hermanos. Y es triste que nos sintamos o que veamos casi el punto de rogar para que el hombre haga lo que Dios desea que hagamos, sabiendo que es para nuestro beneficio y para el beneficio de los que están a nuestro alrededor y para su gloria y su honra. La huida conlleva tormentas. El separarse del Señor conlleva grandes destrozos espirituales, posiblemente la caída. Pero Dios nos quiere allí firmes, mano a mano, paso a paso con Él. Con situaciones difíciles, pero allí Él estará y nos mostrará su gloria y su poder. Nuestra vida espiritual afecta a quienes nos rodean. Cuando hablamos de testimonio, que tenemos que dar un buen testimonio, a veces no es hablar tanto. A veces no es pregonar tanto lo que somos, sino mostrar que en realidad somos, que queremos obedecer al Señor y que deseamos realmente caminar con Él. Y finalmente, Dios puede utilizar cualquier medio, persona o situación para llamar al arrepentimiento. Dios puede utilizar cualquier medio, persona o situación para llamar al arrepentimiento, a nuestro arrepentimiento y al arrepentimiento del mundo en general. Lo único que necesitamos es estar dispuestos. Decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y no negarnos, ni huir a la responsabilidad que el Señor ha colocado en nuestras manos. Nos agradan, nos fascinan, nos ponen felices las bendiciones. Pero cuando llegamos al momento de dar nuestras vidas por la obra, ahí se nos complica, ahí se nos acaba la felicidad, ahí sacamos las disculpas, ahí no tenemos tiempo, ahí nos acordamos que somos nosotros los que hemos hecho las cosas y no Dios. Volvamos a la palabra, volvamos a la obediencia y digámosle, Señor, gracias por tu absoluta misericordia. Guíame. Y Señor, enséñame a ir donde tú y solo tú quieres que yo vaya. Y cuando vaya a tomar otro camino, otro sendero, otra decisión, algo que no te agrade, te pido, Señor, te pido, Dios, que impidas que yo tome esos senderos que no convienen. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias en este momento por permitirnos estudiar tu palabra, por permitirnos estar en ella. Gracias por ser bueno, gracias por la comunión que tenemos día a día contigo, Señor. Y gracias porque tú nos instruyes, Dios. Perdónanos porque reconocemos que en muchas ocasiones hemos sido como Jonás, que conociendo la verdad nos vamos para el lado contrario, que muchas veces nos identifica la desobediencia, Señor, la pereza y el negarnos a hacer tu voluntad. Pero queremos cambiar eso en nuestras vidas, Dios. Ayúdanos
y que tu poder se glorifique en nuestras vidas para un día decirte, Señor, estamos cumpliendo con lo que tú nos has ordenado. Que sintamos el privilegio de servirte, de honrarte y de glorificarte. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gran abrazo, queridos hermanos. Un abrazo fuerte. No olvidemos nada de contravía. Vamos directo por el camino que el Señor ha colocado en nuestras vidas. Y para eso, ¿qué debemos hacer? Ir todos los días tomados de la mano, de la poderosa mano del Señor. Gran abrazo a la distancia, queridos hermanos. El Señor nos guarde y nos bendiga.